Bienvenidos a un podcast más, un episodio más aquí a través de Pendiente del Espíritu Santo. Comparte esta transmisión, ¿verdad? Ya que te vas conectando, se van compartiendo las transmisiones para que podamos llegar a más personas y nos ayude a llegar a través de las diferentes plataformas, ¿verdad? Con una palabra diferente, una palabra de esperanza y con diferentes temas que pueden ser de bendición a las vidas. Hoy vamos a estar hablando un tema que es deambulando en la iglesia. El Pedrito me mira como que volví a repetir el tema. Deambulando en la iglesia, y es un tema interesante, a la misma vez, ¿verdad? Puede traer un poco de conflicto en la mesa. No quiero palmetazos en las mesas ni nada de eso. Pero vamos a estar hablando bajo Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4 al 5. Realmente hoy no vamos a estar predicando, simplemente vamos a estar hablando entre nosotros para poder, ¿verdad? Discutir y desarrollar este tema, una conversación, ¿verdad? Casual y con respeto también, que es lo importante, que igual que Puli recalcó la otra vez, que lo podemos hacer con respeto aunque no estemos de acuerdo en muchos puntos. Dice la palabra que en Apocalipsis 2, versículo 4 al 5, que sin embargo tengo contra ti, es un versículo que todos conocen, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y después dice arrepiéntete. Y dice, y haz las primeras obras, de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Por qué viene este tema? Es que hace unos domingos atrás en la iglesia estaba hablando el pastor del primer amor. Me llamó la atención porque el pastor hablaba de la importancia de lo que es el comienzo de nuestra vida, el comienzo en los caminos de Dios. Ese amor que nosotros teníamos por Dios, o esa pasión que teníamos por Dios cuando conocimos a Dios y empezamos en el Evangelio. Eso que nosotros sentíamos, que por lo que decidimos quedarnos en el Evangelio, ¿verdad? Ese sentimiento o esa pasión, esa hambre, que nosotros éramos capaces de dejar todo por estar en la iglesia, por estar ahí. Y el pastor también hablaba y desarrollaba la importancia de mantenerlo, la importancia de no perderlo en nuestra vida, cosa que yo creo que todo el mundo en un momento dado ha perdido. Y lo vamos a poder identificar, aunque muchas personas, posiblemente yo me he topado con personas que hemos hablado de estos temas, y no todo el mundo puede reconocer que en algún momento de su vida, a esta altura, no tiene la misma intensidad que tenía en un momento dado. Muchas personas creen que el primer amor se va perdiendo y va madurando de una manera diferente. Otras personas creen que el primer amor es algo que se debe mantener, y es de lo que depende toda relación con Dios. En los años que yo llevo en el Evangelio, mientras el pastor hablaba de ese tema, yo sí puedo identificar que en momentos de mi vida hubo momentos en donde mengué, momentos donde no fui el mismo en mi relación con Dios, que era al principio de los años que yo comencé en el Evangelio. Y a medida que fui creciendo, dejé de hacer cosas, dejé de orar de diferentes maneras, o pasar un tiempo que pasaba antes con Dios, o de leer la palabra, o diferentes cosas. Y durante el mensaje el pastor dijo una pregunta bien interesante, que es la misma que yo le hago a ustedes tres hoy. Hoy básicamente nos vamos a predicarnos entre nosotros mismos, a tener este tiempo. Y es que el pastor preguntó y dijo, ¿quién eras y quién eres hoy? No quién eras antes de Dios, no, quién eras en Dios y quién eres hoy. Y si nosotros nos ponemos a analizar, es una pregunta válida y que de cierta manera confronta, por el hecho de que nos preguntamos, y yo me pregunto, ¿quién yo era hace 10, 11 años cuando comencé en el Evangelio? ¿Qué yo hacía por Dios? ¿Qué yo hacía para Dios? ¿Qué no hago hoy? ¿Verdad? Y ustedes pueden, mientras yo voy, ustedes pueden hacerse esa pregunta para que puedan desarrollar conmigo. ¿Quién eras y quién eres hoy? ¿Qué cosas dejamos de hacer nosotros cuatro por individual en su relación con Dios o en su ministerio, en su liderato?
¿Qué dejaron de hacer que no hacen hoy? ¿Quién eras con Dios, verdad? ¿Y quién eres ahora? Que aún sigues estando en Dios, pero ¿a qué momento has llegado? Y es que muchas veces no reconocemos ese punto de que, porque estamos en una posición de liderato, predicamos y llevamos el mensaje, pensamos que seguimos en esa misma pasión, que seguimos en esa misma hambre, pero realmente muchas veces las personas, yo pienso que deben sentarse a analizarse y decirle, yo dejé de hacer ciertas cosas para Dios o estoy bien en Dios, porque a veces nos vamos en automático. A veces, en el caso de ustedes que tienen que correr a una iglesia, pues muchos pastores se van en automático y piensan que están bien con Dios porque frecuentan la iglesia, frecuentan el ministerio, llevan la palabra, llevan el mensaje, pero realmente hace mucho tiempo dejaron de estar conectados con Dios y solamente llevan un mensaje, pero no llevan una vivencia de lo que está ocurriendo en su intimidad, que realmente no está ocurriendo nada y simplemente pues están yendo como si fuera un trabajo y se convirtió en un trabajo. Y ese es el punto que quiero traer hoy. Somos las personas dedicadas que éramos al principio, somos las personas enamoradas, desvividas por Dios, por el propósito que Dios nos llamó, seguimos apasionados por lo que Dios nos mandó a hacer, o, ¿verdad? Una pregunta mejor formada, podemos decir, cada uno aquí, podemos decir que Dios está presente en nuestra vida. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en ese punto. Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros porque eso es lo que nosotros queremos, que esté presente. Pero, si volvemos a cambiar la pregunta, podemos decir, Dios está presente para nosotros, pero ¿en qué momento de nuestra relación personal dejamos de estar presente para Él? ¿Verdad? ¿Por qué la pregunta? Porque muchas veces hablamos del balance. El balance de la familia, el balance de la iglesia, el balance de los compromisos, de las prioridades, de lo que tenemos que cumplir, de por qué no podemos estar tanto tiempo en la iglesia, de por qué tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, porque tenemos que atender la familia. Pero ¿en qué momento dejamos de estar presentes para Dios en nuestra relación con Dios a un punto en donde digamos que nos sentimos complacidos con lo que estamos dándole a Dios? ¿Verdad? Porque yo soy de los que creo que aunque tengamos prioridades, una prioridad no puede sustituir nuestra intimidad con Dios fuera de lo que es eclesiástico, porque yo puedo faltar a la iglesia un domingo porque tengo un asunto familiar. Eso no tiene que ver con mi primer amor, pero yo no puedo utilizar ciertos balances como excusa en mi vida para no cumplir con mi relación con Dios, porque todo el mundo lo ve como un compromiso, y ese es el problema del primer amor. Todo el mundo piensa, tengo que orar porque tengo que cumplirle a Dios, tengo que leer la palabra porque tengo que cumplirle a Dios. Entonces ya eso no es algo que sale de manera fluida, ya eso es algo que te estás esforzando por cumplirle a Dios. Y no debería, en mi opinión, no debería ser de esa manera el poder cumplirle a Dios. ¿Ustedes creen, verdad? Antes de entrar a desarrollar el tema, ya que, ¿verdad?, dimos esa introducción de por qué deambulamos en la iglesia, todavía no les he dicho por qué deambulamos en la iglesia, porque primero quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Creen, en algún momento de tu vida sintieron ese sentimiento en donde dijeron, no estoy dando lo suficiente para Dios como debería hacerlo, y siento que he dejado de hacer cosas para Dios? Eso es un síntoma o un rasgo de cuando se va perdiendo una llama. Ya no estás tan encendido como antes porque tienes otras prioridades, o te interesan otras cosas, o te fuiste en automático a cumplir con cosas de la iglesia sin percatarte que por cumplir cosas de la iglesia dejaste de cumplir en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios. ¿Les ha pasado eso? Cualquiera de ustedes puede contestar. Yo creo que sí, yo creo que todos hemos pasado por ese momento del primer amor, que es cuando uno está enamorado, que uno hace lo que sea por estar con su futura esposa, si tiene que caminarle una hora, si tiene que ir al otro lado, ¿sabes? Lo hace porque está enamorado, ese amor descontrolado. Y yo creo que esto no ha pasado con el Señor, y sí, yo he pasado por eso. Esa etapa de mi vida ha llegado, y que uno mismo se da cuenta, muchachos, uno mismo se da cuenta de que no es lo mismo, y no es que no ames al Señor, porque no quiere decir
que por eso no amas al Señor, pero la intensidad baja un poco. Y como tú decías, Rey, antes, pues uno oraba por buscarlo a Él porque quería tener un tiempo con Él. Y algunas veces cuando entramos en esa etapa, entramos en la etapa de cumplirle a Dios. O tengo que leer la Biblia. Y antes, en ese primer amor, uno venía y abría la Biblia y a lo mejor no estaba mucho tiempo, pero lo que leía le ministraba, a lo mejor lloraba, Dios te ministraba a lo mejor una cosa tan grande. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Y incluso creo que ayer yo hablé de eso, no era el tema, pero hablé de eso, que yo decía que cuando no tenemos ministerio, no somos líderes, buscamos a Dios de una manera, cuando no tenemos posición, eso es somos fervientes, y algunas veces cuando nos dan un liderato o tenemos un título, pastor o el que sea, le bajamos un chin y, y dependemos, nos vamos automático algunas veces. Tengo que hacer esto, me toca, ya el domingo me toca predicar, voy a orar un ratito, abro la palabra, y no cuando, no sé si ustedes se acuerdan cuando le dijeron la primera vez que iban a predicar, la primera vez que te dijeron ese primer amor, te toca predicar, que uno, la Biblia, buscaba esa red, y no porque iba a predicar, sino porque quería que Dios te usara, pero a la misma vez te sentía útil porque iba a llevar el mensaje. Y esa pasión de que, ya, mi primera prédica, cómo me preparo, y esa búsqueda, después cuando pasa el tiempo, que ya pues predican más, te dan más exposición y eso, pues algunas veces nos vamos automáticos. Pero yo creo que todos hemos pasado por eso, no importa el nombre del predicador, el nombre, lo lejos que haya llegado como hombre de Dios, yo creo que llega esa etapa de que no es que no amemos al Señor, pero que bajamos la intensidad, bajamos como que, yo creo que la palabra es como la intensidad de buscar al Señor. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo he pasado por eso, y yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. Y Robert, tú piensas, o sea, ¿verdad? Les pregunto, no a modo de conflicto, sino es que quiero diferentes puntos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Está bien que bajemos la intensidad? ¿O es normal? ¿Debe ocurrir? ¿No debe ocurrir? Bueno, yo creo que esto es normal, porque cuando tú te enamoras, al principio tú estás como un loco, eso es cierto, porque esa es la etapa del enamoramiento, sí, que tú estás, que tú todo lo quieres hacer, ¿sabes? Desde una relación con alguien que tú estás enamorado, igual con el Señor, cuando tú lo conoces, todo lo que a esa persona le guste, tú lo quieres hacer. Pero llega un momento en que tú tienes que bajar esa euforia y tú tienes que centrarte. O sea, ahí es donde yo creo que los cristianos se escocotan y se vuelven locos en querer abarcar muchas áreas, y a la hora de la verdad, cuando llega el momento de tú asentar como que yo tengo una vida fuera de lo que es la iglesia también, y como que no me encuentro en todo lo que estoy haciendo en la iglesia, porque hay algo que yo siempre digo, y es que lo peor que le puede pasar a uno es tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Y a veces dentro de la iglesia nos envolvemos haciendo un montón de cosas, nos cansamos, merma el amor, porque nosotros decimos, pues mira, yo estoy haciendo mucho y a lo mejor Dios está complacido con eso que yo estoy haciendo, pero la realidad es que no. A veces Dios lo que está pidiendo es, mira, no hagas tanto, pero ven a donde mí, aunque tú no hagas tanto. Y yo creo que ahí es donde nosotros decimos, el amor bajó, y en realidad el amor no bajó, tú te centraste más. La relación a lo mejor, esta vez no es una que tú estás llorando todo el día, pero ya tú no pecas como al principio. Tú no tienes la necesidad de estar todo el día orando, que uno se supone que esté todo el día en comunión. No estás todo el día de rodillas porque ya tú maduraste espiritualmente y tú entendiste que hay cosas que tú no haces. El Señor te ha desarrollado y tú separaste tu tiempo, pero no es necesario que tú vivas con una culpa como al principio. Exacto. Entonces, no es que bajó, es que tú has madurado, estás más consciente en muchas áreas y por ende, pues eso se ha transformado. ¿En qué? Bueno, se ha transformado dependiendo en el área donde tú lo mires, que tú dices, bueno, si mermó el amor, hay
veces quemarme el amor porque la gente no hace nada. Porque, por ejemplo, yo que me pongo de ejemplo, cuando yo conocí al Señor a los 15 años, desde que yo lo conocí, no hay un día que yo no haya hecho algo para Él. Aunque yo no he estado desde el principio en los altares, ni en las tarimas, ni nada, pero yo lo conocí y yo dije, si esta experiencia que yo tuve en el altar, yo la puedo repetir toda mi vida, pues yo quiero hacer todo lo posible por yo repetir este día. Y yo me envolví de tal forma de que mi vida entera fuera un estilo de vida. Un estilo de vida, no, una devoción a Él. Y yo lo mismo era contento botando la basura que recogiendo los micrófonos en el altar. Entonces, mermó el amor en el camino. Puede que yo me haya sentido frustrado porque las expectativas a lo mejor de cosas que yo quería no eran como Dios las tenía planificadas. Y ahí sí yo te puedo decir, pues me sentí decepcionado. Yo esperaba que Dios trabajara de esta forma, pero trabajó en el sufrimiento. Y el amor mío, a lo mejor sí, yo sentí que Dios me dejó de amar y que a lo mejor yo sí dejé de amar a Dios, pero en el camino aprendí que no era de esa forma. O sea, hay muchas variantes de cómo ver ese punto. Eso, porque cuando Apocalipsis habla del primer amor, el versículo dice que Dios le dice, y haz las primeras obras. Dios le está diciendo, vuelve a hacer lo que hacías al principio conmigo. ¿Será que cuando tú dices que en una parte donde el cristiano o el que le sirve a Dios y tiene ese primer amor se escocota, es porque sus expectativas muchas veces están en que ellos piensan que estar apasionados y siendo útil para Dios es estar sirviendo en la iglesia? Cuando la realidad, el primer amor y ser útil para Dios no tiene que ver con que tú sirvas en la iglesia. La utilidad de Dios es que tú eres útil, sirvas o no sirvas en la iglesia. Claro. Y el punto más válido es que el primer amor no depende de que tú te mantengas encendido porque sirves, porque si no sirves te desmotiva, pero si sirves te motiva. Claro. Por eso es que el primer amor depende del tiempo que tú dedicas en intimidad. Tú dijiste, yo quiero experimentar esto con Dios todos los días, por eso quiero dedicarle, darle devoción, un estilo de vida continuo, pero esa devoción tuya o estilo de vida no dependía de estar en la iglesia, sirviendo, dependía de quién tú eras con Dios fuera del foco de todo el mundo. Claro. O sea, entonces podemos decir que, Pedrito, el punto de que una persona pierde una pasión, un fuego, un hambre por Dios, está en que quizás centran su mirada en que depende su pasión de cuánta posición o cuánta oportunidad le den de servir en una iglesia, cuando realmente no depende. Es necesario que sirvamos en la iglesia. Es importante para Dios que lo hagamos porque ahí es que ponemos en práctica y las herramientas que Dios nos da a beneficio de la vida, porque para eso son los dones, a beneficio de lo que es la vida. Pero nuestra pasión no debe depender de cuánto protagonismo o cuánta posición nos entrega una iglesia. Tiene que depender de quiénes somos, fuera de estar aparentando que servimos mucho, pero en la casa no hacemos nada con Dios. ¿Piensas tú que ese puede ser un error? Claro, sí, no, completamente, porque si tú no oras en tu casa, lo que pasa es que si lo ponemos desde esta perspectiva de que la gente se cree que Dios te va a usar más en el altar que en la intimidad, y es erróneo. Dios te usa más en la intimidad que en el mismo altar, porque en la intimidad, cuando tú intercedes, cuando tú oras por lo que Dios y el Espíritu te esté dando, tú sabes, cuando tú oras en el Espíritu, que el Espíritu es el que guía esa oración, tú puedes hacer más, tú puedes enviar más palabra de Dios desde el mismo altar, porque en el altar a veces entra ese momento que es tu opinión sobre lo que tú estás llevando en la palabra, y llega ese punto de que no es el Espíritu el que está hablando, sino eres tú o tu conocimiento. Pero cuando tú estás en la intimidad, estás tú y Él solamente. No hay un protagonismo de que te vayan a aplaudir. No hay un poco de ego que tú digas, no, porque yo sé lo que estoy diciendo, o yo manejo este tema bien, porque yo he pasado por esto, porque yo he pasado por lo otro, tengo este testimonio. Yo puedo decir esto porque yo lo viví. Y entramos en esa, pero en la intimidad no. En la intimidad estamos desnudos delante de Dios. Estamos en
como decimos a veces nosotros, ¿sabes? Como que echándole leña al fuego, tú sabes, como que encendiendo esa llama dentro de nosotros. O sea, si tú decías que mientras la gente está equivocada, que mientras más tú sirvas, es más pasión, o como decía el pastor, me dieron, pues ahora soy líder, ahora es que yo tengo que orar. No, o sea, tú tienes que servir antes en la iglesia para que Dios te escoja a ti. Nosotros, por lo menos, entiendo que en su iglesia es igual, porque o en la iglesia de Robert, que decimos que el más que sirve es el que limpia la iglesia, o el más importante es el que limpia, o el que recoge la basura, no es el que a veces lleva el mensaje, porque nos enfocamos siempre en querer altar, cuando Dios quiere hacer 1000 cosas, como decía Robert. A veces queremos, no, yo voy a predicar en 40 iglesias, y Dios lo que quiere es que vayas a darle comida a los deambulantes. O sea que tú estás apagando el fuego que tú mismo lo estás apagando, porque estás desobedeciendo a Dios, haciendo una buena obra para ti. O sea, tú puedes pensar que estás haciendo el bien para las iglesias que estás predicando, estás viendo que la palabra está fluyendo, estás viendo el mover del Espíritu, pero no es necesario que Dios esté contento o esté feliz con lo que estás haciendo. Y ahí pues vas a ver la merma completamente de parte de Dios. O sea, ahí que estamos entrando al punto. Antes de decir que has perdido tu primer amor, Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. O sea, yo estoy diciendo, yo conozco que tú predicas. Uh-huh. Yo conozco que tú sirves en tu iglesia. Y conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y después dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Y dice, yo conozco que tú estás sirviendo en mi iglesia. Yo conozco que tú estás haciendo cosas por mi nombre, que tú estás yendo a los altares, que estás haciendo esto, que estás activo en la iglesia. Yo conozco eso, pero a pesar de que Dios le dice, yo conozco todas esas cosas, Dios le está diciendo, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, estás sirviendo como dicen por ahí, estás sirviendo al dueño de la obra, pero no tiene relación con el dueño de la obra. Entonces, ¿en qué momento te vas a desocupar de hacer cosas para mí y vas a venir a mí? Es lo que Dios le está dejando saber, y es el punto donde Robert estaba tocando y Pedrito también tocó por encima, que ellos están hablando de que nos estamos confundiendo, de que estar en el primer amor y sentirnos activos para Dios es estar activos en la iglesia, y no es la realidad. La realidad es que tú puedes estar activo en la iglesia y ser un mentiroso. Tú puedes estar activo en la iglesia y simplemente ser la apariencia para que todo el mundo piense de que tú eres la persona que sirve, que eres el hombre religioso, o sucesivamente, pero perdiste amor por Dios, llegas a tu casa y no te acuerdas de Dios hasta el domingo. Eso puede pasar, claro. Y eso pasa en muchas personas, pero hay un punto, ¿verdad? Eso se me quedó en la mente, ese tema lo tenía guardado ahí. ¿Por qué? Porque sí impacta el hecho de que tú te pones a cuestionar quién eras y quién eres, porque muchas veces nos enfocamos en el ministerio y nos enfocamos en las cosas que hacemos para Dios, y llegamos a casa y hacemos muchas cosas durante el día, pero cuando llega el momento de darle algo a Dios, un tiempo a Dios, decidimos primero dormir. Es más fácil posponer a Dios que posponer todos los planes que tuviste todo el día. Y es verdad, sí, tenemos que trabajar, tenemos una familia que atender, tenemos muchas cosas que hacer, es verdad, pero no estamos hablando de que tienes que ir a la iglesia para dedicarle un tiempo. Es el tiempo de calidad que tú le dedicas a Dios. O sea, es como Pedrito tiene su nene, ¿verdad? Tiene un nene, ¿verdad? Tiene el nene. Y entonces el nene está esperando a papi que llegue todo el día para hablar con él y para tener un tiempo con él. Pero Pedrito llegó de todo lo que tenía que hacer y dijo, te prometo que voy a darte un tiempo hoy, papi. Y cuando llega, el nene llega al cuarto y Pedrito está dormido. Ese niño es Dios. Dios está todo el día esperando a que tú tengas un poco de conversación con Él, o que le dediques un tiempo de calidad a Él, ¿verdad? Porque todo padre quiere tener una relación con su hijo, y Él como creador quiere tener relación con la creación, con su creación, que somos nosotros. Pero cuando llega el tiempo, yo te prometo que cuando llegue a casa hoy vamos a orar, tú y yo vamos a hablar, y cuando llegamos a la cama nos dormimos. Entonces, es verdad que estamos cansados y a veces puede ser insignificante. Nos dormimos, no hicimos un pecado. Pero muchas de las escocotadas, como dice Robert,
son a causa de que nos mantuvimos activos en la iglesia, pero nos mantuvimos inactivos en nuestra relación con Dios. Entonces, a mí no me soporta lo que hago en la iglesia, a mí me soporta lo que yo siembro en lo privado, en lo que yo siembro en mi intimidad. Y eso es lo que yo voy a cosechar. Yo decía, tú haces más para Dios en la intimidad porque de lo que tú sacas de tu intimidad es lo que Dios te va a llevar al público. Entonces, o somos un vaso vacío, o somos el vaso lleno que lleva las cosas de Dios, o simplemente somos el vaso lleno que lleva las cosas de mí mismo, de lo que yo pienso, de lo que yo sé, de lo que yo estudio, de lo que yo aprendo. Pero simplemente, como la palabra dice, es como tímbalo. Pero eso, algo dice la palabra sobre eso. Entonces, ahora bien, quiero tocar este punto. Que hagamos muchas cosas para Dios no significa que estamos haciendo el llamado de Dios. Tocaste algo por encima ahorita. Y es que el hacer cosas para Dios, el hacer cosas para Dios, pero no caminar en el llamado que Dios tiene para tu vida, nos convierte en cristianos activos. Somos cristianos activos porque nos están viendo servir. Estás viendo que estás llevando la ofrenda, estás llevando el pasito de agua al pastor, estás barriendo la iglesia, estás compartiendo la enseñanza. Eres un cristiano activo. Es como estar en un trabajo y ser productivo. Todo el mundo te ve que estás haciendo lo tuyo, pero realmente eres un cristiano activo, pero estás apagado. ¿Vale? Porque la esencia tuya no es que tú sirvas en todo lo que a ti te dé la gana. Es que tú funciones en lo que Dios te mandó a hacer. A veces, como dice Robert, perdemos tiempo haciendo muchas cosas en muchas áreas de la iglesia, pero realmente nunca estuvimos activos en donde Dios nos quería activos. Entonces llevamos 10, 15 y lo tocamos la otra vez, 20 años en lo mismo, pero entonces después decimos, te desmotiva. Y es que yo creo que el primer amor se va a mantener encendido cuando tú estás caminando en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces muchas veces el primer amor no se apaga porque no hagas cosas para Dios, se apaga porque haces cosas para Dios desde la posición incorrecta. ¿Van conmigo? Entonces, estamos activos, pero secos en el llamado. Entonces, el llamado no se cumple, no porque Dios no quiso hacerlo, sino porque nunca le preguntaste qué quería que tú hicieras o en dónde quería que tú estuvieras posicionado. Entonces, nos llenamos de responsabilidades en la iglesia y es verdad, nos hacemos servidores responsables, porque en la obra somos responsables. Nazario está detrás de cámara. Nazario es responsable porque llega y a la iglesia y prende el sonido, pone todo al día, pero ¿qué pasa luego de que cumpliste con tu responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo? Si tú no empujas tu carreta, nadie la va a empujar por ti. Si tú no caminas a tu llamado, Pedrito no va a caminar a mi llamado por mí. Yo no voy a caminar el llamado de Robert por él. Pero, ¿por qué perdemos el primer amor? Porque muchas veces estamos enfocados en donde no tenemos que estar enfocados. Entonces dejamos que se apague. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no nos apasiona. ¿Vale? Mira, aportando a eso, yo era de eso. Yo tocaba el bajo en la iglesia. Y yo oraba, así como decía Pedrito, que uno tiene que meterse en oración, y yo le metía, yo pasaba rato con el Señor me hablaba. Pero yo tocaba, y cuando yo tocaba, a veces el devocional estaba bien encendido, y yo toco el bajo, que cuando el bajo no suena, pues se escucha eso como una lata de galleta cuando la batería de alto. Y yo miraba hacia adelante y el Señor me mostraba las necesidades de la gente y me decía, vete y ora. Pero yo, por no soltar el bajo, porque estaba en el medio del devocional, no me movía. Y decía, Señor, manda a otro, porque yo no voy a soltar el bajo. Y el Señor me decía, pero sí que yo te estoy mostrando a ti para que tú vayas. Y fueron muchos los domingos que yo me iba para casa viendo cómo otro se levantaba a ministrar por esa persona por la cual yo veía la necesidad. Y hubo un tiempo que me invitaron a una agrupación a tocar y fueron 4, creo que fueron sábados corridos, que fuimos a iglesias diferentes por el pueblo, por allá por Canóvana, por Trujillo Alto. Y en las 4 iglesias donde me metí, salía una persona dando vueltas y hablando en lengua, y iba donde a mí me decía, suelta el bajo, te dice el Señor, porque yo no te llamé a esto. Y me tomó tiempo entender que
aunque yo estaba cómodo ahí, porque era mi lugar cómodo, yo no era que yo estaba pecando, que yo estaba orando, pero no estaba siendo responsable con mi llamado, que no era tocar el bajo. Una vez yo tomé esa decisión de obedecer la voz de Dios que me decía, mira, muévete, yo sentí satisfacción, porque yo encontré que eso que sí de verdad yo sentía en mi corazón que Dios me movía a hacer era lo que Él quería que yo hiciera. Entonces, a veces nosotros estamos llenos de cosas, pero no nos sentimos satisfechos. Y ahí es donde entra el desaliento, porque tú dices, bueno, está bien, yo estoy haciendo un montón de cosas, pero yo no veo bendición en lo que yo hago. Eso te pasó como que, o ustedes, en un momento estuvieron sirviendo en la iglesia y como que, por más que hacían, decían, todavía no me siento complacido con lo que estoy haciendo, siento que me falta algo más. No era lo mismo, jamás en la vida se compara yo tocarle un devocional a cuando yo iba a una vida y le ponía la mano encima y yo le decía lo que fuera que el Señor me mandaba a decirle, y yo al final del culto esa persona me dijera, tú no sabes lo que yo necesitaba de esa palabra. Eso no pagaba a 1000 devocionales. Entonces eso sí, pues te hacía pensar las cosas, ¿sabes? Tú dices, pues, o yo seguía cómodo en mi esquina de la música, o yo tomaba el paso de decir, bueno, sí, yo te voy a obedecer, a pesar de que yo suelte algo donde yo me siento cómodo y donde la gente me reconoce. Y recordando eso, me recuerdo una vez que yo estaba en la iglesia cada año y Robert me enseñó a tocar el bajo. Cuando yo empecé en la iglesia, fue que me enseñó a tocar el bajo y yo no sabía tocar nada. Entonces, yo estaba en la iglesia cada año por mucho tiempo en el ministerio de adoración. Y me pasó algo similar, pero no como a ti, que fue mucho más directo y mucho más fuerte. Simplemente me dio una palabra y me dice, si te quedas en el ministerio de adoración, te vas a estancar. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que yo me voy a estancar haciendo algo para Dios? Si yo estoy bien, como Robert estaba bien, no estaba pecando, estaba orando, estaba sirviendo en la iglesia, pero ¿cómo puede haber un estancamiento aún tú haciendo cosas para Dios? Porque es que, y ahí que entramos, que no se trata de lo que a ti te guste hacer, se trata de lo que Dios quiere y necesita que tú hagas. No, y perdona que te interrumpa, es que nosotros estamos viviendo y pensamos que las buenas intenciones son las que agradan a Dios. Ajá. Y no son las buenas intenciones, lo que las obras que Él quiera ponernos a nosotros. O sea, Él nos pone como nosotros decimos unas instrucciones y nosotros las cumplimos. No es porque, pues yo cocino bien, pues voy a cocinar y le voy a dar comida a los deambulantes. Está bien, eso está bien. Pero si Dios no te mandó, y Dios te dice, no le des comida, ora por los deambulantes, abraza a los deambulantes. Y tú dices, no, Señor, porque yo soy buen cocinero. Que las buenas intenciones, el cementerio está de buenas intenciones y a lo mejor el infierno está lleno de buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, estamos en desobediencia con Dios. ¿Y qué hacía? Y trayendo el punto de Robert, lo bueno que él hacía es que él seguía orando y seguía buscando. Si tú no estuvieras orando, tú estuvieras en el bajo todavía. Claro. Porque la oración es la que te estaba llevando a ver lo que Dios te quería mostrar. Porque si tú, claro, porque si tú no hubieras orado, si tú no estuvieras orando en ese momento, tú no estuvieras sintiendo lo que claro, tú estuvieras en la emoción del devocional. Y no, yo no critico eso. O sea, a mí me encanta el devocional, pero hay veces que hay transiciones. Hay veces que tú llevas el devocional a tu emoción en llevar las mejores canciones, en llevar y no sabemos lo importante de cosechar, como decíamos ahorita, en la intimidad. Es tan importante de cosechar en la intimidad que cuando el ujier de la puerta ora, ve lo que está entrando por la puerta de la iglesia. Cuando el sonidista, como hablábamos de Juan, él llega y prende y está la adoración bien encendida, él puede entender en el espíritu lo que se está hablando y lo que se está cantando. No es lo mismo una persona que te lleve el sonido, que solamente le dé play y de momento el pastor está predicando en fuego y ponga una musiquita ¿y de dónde salió esta musiquita? Que no tiene acorde con lo que... A que tú estés conectado en el espíritu y cuando el pastor está a lo mejor ministrando, tú metes una, qué sé yo, algo que el espíritu te... Mete una cancioncita de que si de piano nada más, o que si de guitarrita suavecita, okay. Y el mismo espíritu es el que te va a guiar, pero no, tenemos que cosecharlo. Si no lo cosechamos, nunca vamos a saber lo que Dios quiere. No, claro. O sea, que podemos llegar a una conclusión y es que muchas veces el perder el primer amor es a causa de que no
no buscamos encenderlo desde la posición correcta, desde el lugar en que donde Dios nos quiere, porque nos desmotivamos porque decimos, por más que hago para ti, siento que algo me falta y te desmotivas y es que es como cuando tú estás en un trabajo que no te gusta y tú por más que trabajas bien, tú no sientes como cuando llegas al trabajo a hacer lo que a ti te gusta, tú sientes esa pasión, esa complacencia de que estás en lo que te gusta. Ese sentimiento, esa emoción de que Dios te dice, te llamé a evangelizar y llevar la palabra. Y en vez de tú estar toda una vida tocando en el ministerio de oración, gloria a Dios por el que está ahí, Dios lo posicionó ahí, claro, porque es de Dios. Pero hay personas que están en ministerios a donde Dios no los llamó y entonces se desmotivan y entonces viene una caída. ¿Por qué? Porque por más que estén quieran hacer las cosas bien para Dios, llega un momento de desmotivación en donde se ponen y se echan para atrás porque dicen, ay, como que no sé, yo no quiero hacer esto más nada. Entonces ahí tú te debes ponerte a analizar, ¿será esto lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será esto? Y es que hay un punto también importante para ir cerrando, de que es que el primer amor no solamente tiene que ver con la forma en la que tú buscas a Dios, sino que tiene que ver con la pasión que tú sientes por tu llamado, con la pasión y esa ilusión de ver realizado lo que Dios te mandó a hacerlo, a lo que Dios te llamó a hacer, porque, ¿verdad? El amor por tu llamado es el amor que tú sientes a lo que Dios te entregó desde un inicio. Es cuando esa pequeña palabra que llega a tu vida en un momento en donde por primera vez oraron por ti y a través de esa persona Dios te dejó saber para qué tú fuiste llamado. Eso es un sentimiento incomparable, porque quizás tú llevas un montón de tiempo preguntándote, ¿para qué Dios me llamó? Hasta que un día Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Te llamé para esto. Uh-huh. Pues esa emoción, ese amor que tú sientes por eso, también es el primer amor. No solamente cómo buscabas a Dios en el comienzo, sino cómo te mantienes buscando a Dios, porque tú no vas a volver al comienzo. Es imposible volver al pasado, a donde tú comenzaste con Dios, pero puedes llegar en esta etapa de tu vida, reconocerte y decir, necesito mejorar con Dios y necesito recuperar mi pasión, mi hambre, mi deseo, mi enamoramiento por Dios. ¿Por qué? Porque dejé de orar, dejé de leer la palabra, dejé de buscarle, ya no me siento como antes. ¿Cómo recupera eso si no puedes volver atrás? Pues volviendo a como todo comenzó, no a donde comenzó, porque no puedes volver, pero a como todo comenzó. Como dice el versículo, para mantenerlo al principio. Vuelva a tus obras, que a lo que tú hacías, a la oración. Sí, es que a veces cogemos la excusa del diario vivir y es bueno, a veces uno va orando en el carro y Dios te está escuchando, pero también es como tú dices, si nosotros sacamos tiempo para comer, porque eso nos hace falta, uh-huh, nosotros también tenemos que sacar esos minutos y esa relación con Dios. No solamente en sentarnos en una habitación, en nuestro aposento o en tu lugar para orar con Dios. Solamente eso, como decía nuestro hermano Robert, que él todos los días busca algo para agradar a Dios. Y a veces nosotros no solamente en la oración agradamos a Dios, sino en nuestra obra, en lo que nosotros hacemos diario, en cómo nosotros reflejamos a Dios. Tú sabes, todo eso te llevaría a volver a ese primer amor, no como tú dices, de volver al pasado, porque si volviéramos al pasado, volviéramos a la persona inmadura que empezó en la iglesia, claro, a la persona que no conocía a Dios completamente, o no hubiera pasado los procesos que nos han llevado la vida, o nos ha llevado Dios mismo para poder hacer nuestro carácter, nuestro liderato o nuestra posición ahora mismo en un ministerio de lo que estemos. Eso no puede pasar, de volver a ese primer amor de esa manera. Tiene que volver de una manera madura, de saber y reconocer, como tú dices, ok, yo no estoy orando nada. Lo bueno que yo tengo con el pastor, la relación y la comunicación, es que yo le puedo decir a mi pastor, no, pastor, estoy frío en el sentido de que no estoy orando como se supone. Y eso no es nada malo. No, es reconocerse y poder yo creo que cuando uno se reconoce, y esto es en todo ámbito de tu vida, cuando tú reconoces en qué tú estás fallando, ahí es que tú puedes mejorar. Porque mientras tú no reconozcas qué tú estás haciendo mal, nunca lo vas a poder arreglar. No te das cuenta. No te das cuenta. Y
¿por qué deambulamos en la iglesia? Cuando perdemos el primer amor, porque cuando tú pierdes tu primer amor, pierdes tu norte. Pierdes la dirección, porque cuando no tienes ese primer amor, ese amor, ¿verdad? Si se le puede llamar primer amor, porque el mismo Dios nos está llamando, que tiene contra esa iglesia que perdió su primer amor. Él le hace referencia a que vuelva a como era con él en una relación. ¿Cómo es que en una relación inmadura, cuando comenzamos en la iglesia, podemos tener un amor encendido y a medida que crecemos en conocimiento, lo perdemos? Se supone que sea al revés. Como que si fuéramos para atrás, pues entonces, entre menos conocimiento de Dios, menos pasión vas a tener. Entre más conocimiento, pues tú más lo vas a amar. Y Rey, cuando uno está en ese, ahora eso tú dices bien importante, cuando uno está en ese primer amor, que no tenemos tanto conocimiento. Un ejemplo, Robert me hace algo y yo no me voy de la iglesia porque estoy en ese de amor. Ajá. Y todavía no tengo el conocimiento, pero cuando tenemos conocimiento, Robert me hace algo y me voy. Exacto. Cuando no tenía el conocimiento, que estaba en el primer amor de eso, que Robert te dijo, pues amén, que Dios lo bendiga, o no le hago caso porque estoy enfocado en el propósito por lo cual yo llego, que solamente te importaba Dios. La intención de lo... Claro. Pero cuando adquirimos un poco de conocimiento, que algunas veces Pablo dice que es de tropiezo, algunas veces maduramos un poco y entonces ya Robert dijo algo y ya pues, yo no soporto a Robert, yo me voy porque Robert, no, pero si ya antes... Y entonces, en vez, como tú dices, el conocimiento que debo tener, la madurez que debo tener ahora, era soportar algo que dijera Robert o el otro, pero cuando tenía el primer amor no me importaba lo que decían los demás. Yo llegaba, ¿sabes? Tú llegabas o ibas a tu habitación, mira, están hablando de ti, tú, amén, Dios los bendiga, ¿sabes? Era como ese primer amor, aunque estaban ignorantemente, te llevaba un enfoque, que ese enfoque centro era el Señor, y cuando pues maduramos un poco y tenemos un poco de conocimiento y eso, pues algunas veces le damos más prioridad, y lo que dijo el pastor Pedrito es poderoso, porque todo nace en la intimidad. Yo estoy pastoreando por la gracia de Dios y por la intimidad y por orar al Señor y por gracia. Sin eso yo no fuera pastor o tuviera un título nada más, pero lo que nos ayuda a aguantar los golpes es la intimidad que uno tiene con el Señor. No importa el lugar que sea, en la hora de break de tu trabajo o qué sé yo, en la hora de almuerzo o en tu casa de madrugada, o esa intimidad es lo que mantiene a uno a flote en este tiempo difícil y aguantar, porque esa intimidad es lo que alimenta nuestro espíritu. Claro. Y nos hace enamorarnos cada día del Señor. Y lo que yo pensaba ahorita es como dijo Robert, de que uno se centra, porque antes cuando yo estaba soltero yo me metía 3 horas, qué sé yo, 2 horas, me iba porque no tenía responsabilidad. Ahora tengo una familia, ahora yo no puedo dejar a mi familia, a mis hijos con hambre, porque voy para el monte, voy para acá a orar, y no, Dios es primero, no, porque soy mi responsable. Pues tengo que, como dice Robert, me centré y digo, ok, tengo familia, tengo hijos, pero Dios es lo más importante, ese primer amor. Y lo que me venía a mi mente era, uno puede buscar, Rey, encuentros con Dios. Encuentros. Cuando uno está, ok, mis hijos están dormidos, mi esposa, de madrugada, voy a tener un encuentro con el Señor. O si tú trabajas rompiendo noche, pues obviamente llegas explotado a tu casa, ok, voy a dormir un par de horitas, pero voy a poner el despertador porque quiero tener un encuentro con el Señor antes de irme para trabajar. Y como todo va bien rápido, uno puede programar los encuentros con el Señor, aunque hay veces cuando Dios te sorprende, olvídate. Cuando Dios desea tener un encuentro contigo, no importa dónde sea, donde Dios lo tiene, y ese encuentro es otra cosa, pero eso es Dios cuando Dios quiere hacerlo. Pero en lo que queda de uno establecer y buscar encuentros, brechas, que uno pueda encontrarse con Dios. No es que Dios está perdido, sino que uno se programa para que ese primer amor, que no es fácil, porque todo el mundo aquí tiene sus cosas, somos carne y hueso,
la presión de la sociedad, la presión del matrimonio, la presión de los hijos, pero podemos programar encuentros con el Señor y de encuentro va a pasar a una relación que va a ser una comunión. Claro, ¿no? Y que hay encuentros provocados por Dios, pero también hay encuentros que provocan los hijos de Dios. Para tener encuentros con su padre. Es como que muchas veces tú puedes estar, ya tu hijo se fue de casa, pero hay momentos donde tú visitas a tu hijo y tu hijo te va a visitar a ti. ¿Verdad? Si hay una buena relación. Está bien, pero ¿verdad? Para cerrar el tema, por eso Puri también lo dijo, y es que muchas veces, como tú decías, cuando no nos centramos es porque perdimos nuestro norte. Cuando tenemos nuestro primer amor con Dios, ese amor apasionado, esa hambre, ese deseo por Dios, nuestra relación con Dios activa, es en el momento en el que estamos centrados en Él. Cuando perdemos nuestro norte, empezamos a enfocarnos en cosas que no son de Dios o que no tienen que ver con lo que Dios tiene para nuestra vida, porque no estamos centrados en escuchar su voz, en mirar ese blanco que es Jesús y ir en pos de lo que Él tiene para nuestra vida y en avance, sino que empezamos a mirar a la izquierda, a la derecha. Entonces, es como tú dices, es verdad, tenemos familia, tenemos cosas y muchas cosas que hacer, trabajar y esto. Entonces, muchas veces no dedicamos ese tiempo a Dios. ¿Por qué? Ahí es que Dios se adelantó al futuro por 1000 y 2000 años. Es donde hoy día se apaga ese amor por Dios porque estamos no centrados en Él, estamos centrados en las añadiduras. Y es donde Dios se adelantó y nos dejó saber, primero buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces estamos tan centrados en las añadiduras que Él mismo nos dio, que nos olvidamos de buscarle a Él primero. Entonces es donde el mismo Dios que te entregó, es el mismo Dios que dice, vuélvete a centrar. Y te quita eso que te entrega, no por maldad, sino porque muchas veces eso que te entregó es lo mismo que te está desviando la atención verdadera que deberías tener, que es Él. Y es que son esas bendiciones que las pediste porque Dios te complace también en darte cosas que muchas veces tú le pides, pero que no son lo que Él quiere para tu vida. Muchas veces, Dios, quiero esto. Hasta que yo no le dé esto, no va a dejar de pedir, no se va a dar cuenta que eso no es. Toma, eso no era lo que Dios tenía para mí. Y vuelves a centrarte en Él. Y nos sucede esas cosas. Entonces, deambulamos porque nos volvemos. ¿Por qué deambulamos? Porque nos volvemos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel deambuló 40 años sin ver la tierra prometida. 40 años porque no estaban centrados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ellos no estaban centrados en qué Dios quería que el pueblo de Israel se centrara. En obediencia. Pero ellos nunca entendieron que tenían que ser obedientes. Pues, ¿qué hizo Dios? ¿Sabes qué? Hasta que no muera el último de esta generación, no van a llegar a la tierra prometida. Entonces, se tuvo que levantar una nueva generación que estuviera centrada en Dios para entrar a eso, porque Dios no va a entregar una bendición que va a añadir tristeza, o una bendición que va a ser de mal para tu vida. Todo lo que Dios añade, ¿verdad? Es que no añade tristeza, como dice la palabra. Y por eso perdemos el norte. Para culminar, exhortamos a todas las personas, ¿verdad? Que, como dice Pedrito, es el hecho de no vamos a volver a donde estábamos, porque donde estábamos ahora mismo, se supone que donde estemos en Dios sea mucho mejor que lo que estábamos al principio, si lo hemos hecho bien. Sí, Señor. Si nos hemos centrado en lo que Dios tiene para nuestra vida de manera correcta. Pero desde este momento de la madurez que tenemos hoy día, yo creo que podemos manejar mejor una pasión, un hambre, un deseo, porque podemos enfocarnos porque tenemos más conocimiento de la palabra, conocemos mejor a Dios, y se supone que mientras más conozcamos a Dios, más crezca nuestra pasión por Él, no mengue, más crezca nuestro amor por Dios, porque antes yo no conocía lo que decía el libro de Éxodo, porque estaba pensando en el principio, pero mientras yo veo las cosas que Dios hizo, las cosas que Dios hace y las que sigue haciendo, se supone que mi amor vaya en aumento, no vaya menguando mi tiempo para Él, sino que más yo tengo que reconocer que necesito de Él. Pero nos centramos muchas veces en las añadiduras. Y nos centramos en ese punto en donde estamos tan enfocados en otras cosas que perdemos de perspectiva lo que verdaderamente es correcto. Y pues puedo llegar a la conclusión en lo que hablamos, que muchas veces perdemos ese primer amor o esa pasión por Dios porque estamos en el lugar incorrecto. Buscando encender esa fogata desde el lugar incorrecto. Queremos apasionarnos por Dios porque Dios, apasioname más por la adoración, Señor, para tocar mejor para ti.
Y hoy Dios te dice, apasionate más por las vidas porque ahí es que te mandé a servir. Amén. Apasionate más por la oración porque te mandé a ser intercesor. Apasionate más por la palabra porque quiero que seas maestro y enseñes mi palabra. Y tú estás pidiendo para Dios, para que Dios te encienda en otras áreas que Dios no va a encender porque no fue a lo que te llamó a hacer. Amén.